Buenas tardes, tenemos un temita nuevo, espero que de un solo video, que es el tema de funciones. Cómo definir funciones en MATLAB, precisamente, o específicamente en MATLAB. Entonces vamos a ver primero un repasito aquí sobre lo que son las funciones. Entonces, una función, pues hablando en matemáticas, una función permite asociar a cada elemento de un conjunto un único elemento de otro conjunto. ¿Sí? O sea, se le aplica a un elemento de un conjunto y da como resultado un elemento de otro conjunto o del mismo conjunto, depende de cómo se defina la función. Entonces, la manera habitual de denotar la función que asigna a cada elemento de un conjunto A un elemento de un conjunto B, o como dicen los matemáticos, uno y solo un elemento del conjunto B. La forma habitual de denotar esa función o de definirla consta de dos partes. La primera se conoce como el perfil de la función. El perfil de la función lo que dice es cómo se llama la función, a qué conjunto se aplica, o sea, a los elementos de qué conjunto se aplica la función y en qué conjunto va a quedar el resultado. Entonces se dice una función del conjunto A en el conjunto B. El nombre de la función es f, en este caso. El dominio, el conjunto de los elementos a los que se aplica la función es el primer conjunto, el conjunto A. Y el conjunto que contiene los elementos asociados a cada elemento del dominio, o sea, los elementos asociados a cada elemento de A, están en el conjunto B. Entonces, el elemento de B que se asocia a un elemento de A se llama la imagen de ese elemento. Listo. Entonces, esa es la primera parte, decir cómo se llama la función, dónde se toman los elementos para aplicar la función, o sea, cuál es el dominio de la función y dónde quedan las imágenes, o sea, los elementos que se asocian a los elementos del dominio. Eso se llama el perfil de la función. Y lo otro es la regla de asignación. Usted dice, usted hace y igual a f de x para todo x en el conjunto A. Es la forma de denotar la regla que se va a utilizar para obtener el elemento asociado al elemento x. O sea, para obtener la imagen de un elemento x del conjunto A, decimos que se llama f de x, o sea, la función f aplicada a x. Entonces eso se acostumbra a decir haga y, o y es el elemento asociado a x, y igual a f de x. Entonces también se dice que y es la imagen de x bajo la función f, o que y es el valor de la función f aplicada al elemento x, o sea, el valor de f en x es y. X se conoce como el argumento de la función, o sea, el argumento es el valor o los valores, si son varios, a los que se aplica la función. Listo. Se dice también que las funciones reciben argumentos y devuelven valores, lo que dijimos. ¿A qué se le aplica? A x, entonces x es el argumento. ¿Cuál es el valor que devuelve la función? Es y, entonces y es el valor de la función. Listo. Entonces es una terminología ahí para empezar. Entonces tenemos unos ejemplos. La función f del conjunto de los reales en el conjunto de los reales. Listo, ya nos dijeron cuál era el dominio, o los argumentos son de qué tipo, son números reales, y las imágenes van a dar otro número real. Entonces este es el perfil, una función f de los reales en los reales. Y la fórmula para obtener la imagen de un elemento de los reales es esta, f de r igual a pi por r al cuadrado. Es una formulita. Podemos asociar esto a un caso concreto. El área de un círculo.
dado el radio. Entonces, ¿cuál es el argumento? El radio. ¿Y cuál es el área? Es pi por el radio al cuadrado. Entonces, esto en notación funcional se dice que f de r es igual a pi r2. Y la función f es la función que se llama el área del círculo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es f de 1? Cuando r vale 1, es pi. 1 al cuadrado por pi es pi. ¿Qué es f de 3,5? Si lo calculan en alguna parte, es 38.485. En este caso decimos que esta función f es de un solo argumento, o sea, se aplica a un solo valor, a un solo número real en este caso. Y devuelve un número real, por eso es una función de R en R. Otro ejemplo, una función de R2 en R. R2 o R a la 2 es el conjunto de las parejas de números reales. Entonces, cuando yo le aplico esta otra función, f, también se llama f, a un elemento de R2, quiere decir que se lo estoy aplicando a una pareja de números reales, o a dos números reales x, y. En este caso se dice que la función tiene dos argumentos. En vez de decir que el argumento es un par de números reales, decimos que la función tiene dos argumentos, que son dos números reales. Esta función en este caso devuelve, o sea, al aplicársela a una pareja XY, devuelve la raíz cuadrada de x2 más y2. Eso podría utilizarse en varios problemas. La raíz cuadrada de x2 más y2, ¿qué es? Es la diagonal, acá dice, es la diagonal de un rectángulo cuyos lados son x y y. ¿Sí? La diagonal del rectángulo es la raíz cuadrada de x2 más y2. Y nosotros denotamos que es f de 2 y 3. O sea, aquí no es que sea 2.3, no, 2. Aquí hay dos números reales. F de 2 y 3 es la raíz cuadrada de 4 más 9, o sea, la raíz cuadrada de 13, que es este número 3.6. Y algo. Bueno. Entonces, en este caso tenemos una función que se le aplica a un par de números reales y devuelve un número real. Esta otra función de los enteros en los enteros, que la regla es el valor de la función aplicado a un número entero n es el producto de los números desde 1 hasta n, o sea, el factorial de n. Entonces, se denota así, es una función de los enteros en los enteros porque recibe un entero como argumento y devuelve un entero como valor de la función. Entonces, observen aquí que da f de 5 sobre f de 3. Es el factorial de 5 dividido por el factorial de 3. Y en este caso da 20. El factorial de 5 es el producto de los números 1 por 2 por 3 por 4 por 5 dividido por los números 1 por 2 por 3. Quedan el 4 y el 5, entonces 4 por 5, 20. Esta es una función, se dice, de un solo argumento entero y con valor entero. En cambio, esta otra que recibe dos enteros como argumentos, una pareja de enteros, se dice que es una función de Z2, del conjunto de las parejas de enteros en el conjunto Z, porque nos devuelve un entero. Entonces, esta función la vimos en un ejercicio anterior y es el máximo común divisor. Entonces, para calcular el máximo común divisor de dos enteros es un entero. Por ejemplo, el máximo común divisor entre 30 y 85 es 5. Ya nosotros hicimos un programa que calcula el máximo común divisor basado en esta definición de máximo común divisor, que es el máximo común divisor entre A y B es B si el residuo de dividir A por B es 0. Y si es mayor que 0, que es la otra posibilidad, entonces el máximo común divisor entre A y B es el mismo máximo común divisor entre B y el residuo de dividir A por B. Ese es el famoso algoritmo de Euclides. Entonces hay muchas formas de definir la función. Por ejemplo, acá decía que f de x es la regla o algoritmo. O sea, no necesariamente es una formulita así como estas que hay aquí. ¿Ok?
Entonces, estábamos viendo aquí algunos ejemplos de funciones y estábamos diciendo que la forma de definir el valor de la función no necesariamente es una fórmula fácil de escribir, puede ser todo un programa o un algoritmo, decía ya, de muchas maneras. Entonces, mientras esté claro cuál es el dominio de la función y cómo se obtienen los elementos o las imágenes de los elementos del dominio, entonces está bien definida la función. Entonces teníamos aquí 4 ejemplos de unas funciones, una de un argumento, otra de 2 argumentos. Lo que sigue ahora es ver cómo se definen las funciones en MATLAB o en Octave. Sí, vamos a ver la sintaxis. Entonces, para definir una función f en MATLAB u Octave, si se conoce la fórmula o el algoritmo para calcular el valor de la función, entonces se va a crear un archivo .m, o sea, un programa de MATLAB, con el perfil de la función. Acuérdense que el perfil era la parte que definía el nombre de la función y cuál era el dominio y a dónde, o cuál era el conjunto de llegada. Entonces debe tener el perfil de la función y las instrucciones para calcular el valor de la función a partir de los argumentos. Y la otra cosa que dice es que el programa debe grabarse con el mismo nombre de la función. ¿Sí? O sea, el nombre que aparece en el perfil es el nombre con que se debe grabar el programita que contiene la función. Entonces, cada función que vayamos a definir es un programa que tenemos que hacer, o sea, un archivo .m. Entonces, lo que dice aquí es que la primera instrucción usa la palabra function, con una C aquí, ct, function. Entonces dice función y igual f de x. Luego siguen unas instrucciones y después una palabra que dice fin de la función. Así como algunas instrucciones tenían siempre en la palabra función tiene una palabrita para terminar o para decir dónde termina la función. Pero esa palabra es opcional. Es en función, si usted quiere no lo coloca, no lo pone, entonces queda simplemente el perfil de la función y las instrucciones para obtener el valor de la función en el argumento. Listo, entonces acá dice que f es el nombre de la función, y es una variable donde se devolverá el valor de la función, o sea, donde se calculará el valor de la función, y x es la lista de argumentos. Acuérdense que puede haber funciones de varios argumentos, entonces en ese caso se colocan entre paréntesis separados por comas. Y las instrucciones que aparecen allí es la secuencia para calcular y, o sea, para calcular el valor de la función. Entonces hay que escribirlo de esta manera. Veamos un ejemplo con estas mismas que están acá. Empecemos aquí. La primera función del ejemplo es esta que calcula el área de un círculo. Entonces, ¿qué nombre le podemos poner a esa función? Entonces, debe empezar con la palabra función. Tener aquí un y o z o cualquier variable. Y igual. Permítanme yo acomodo este teclado. Y igual. ¿Cómo vamos a llamar la función área? Ese es el nombre de la función área. ¿Qué recibe el área de un círculo? Recibe el radio. Lo voy a llamar R como está allá. Entonces, una función que se va a llamar área, este es el nombre de la función. El argumento es un solo valor que es el radio y Y lo que va a devolver es el área de un círculo de radio R. ¿Listo? ¿Cómo se calcula esa área del círculo? Pues con la formulita pi R2. Es el área de un círculo de radio R. Entonces simplemente como estas instrucciones que van aquí son para definir Y,
¿Qué es lo que devuelve? Entonces aquí queda que y es igual a pi por r al cuadrado. Está el cuadrado. Pi por r al cuadrado. Y ya está lista la función, no necesita más. Si quieren le colocan en función y queda un poquito más elegante. Pero ya así está definido esto. Ahora, ya esto es un programa de MATLAB. ¿Qué nos decían allá? Que el programa, el archivo donde va a quedar este programa, se debe llamar como se llama la función. O sea, se debe llamar área. Entonces, si yo grabo este archivo para que sea una función, debo llamarlo área.m. Listo. Ya quedó grabada, definida mejor, la función área. Hagamos estos dos ejemplos. ¿Cuál es el área de un círculo de radio 1? ¿Y cuál es el área de un círculo de radio 3,5? Entonces nos venimos a Octave. Pero ¿cómo escribimos aquí para usar la función área o la función f? Observen, se dice f y entre paréntesis el argumento, o sea, el 1 si el radio es 1. Entonces, si vamos a correr acá el área, ya hay que escribir el nombre de la función y los argumentos entre paréntesis. Entonces, ¿cuál es el área de un círculo de radio 1? Entonces yo tendría que colocar los argumentos y los argumentos se colocan a continuación del nombre y entre paréntesis. Entonces el área de un círculo de radio 1 es 3,14,16, o sea pi, lo que decía acá. ¿Y cuál es el área de un círculo de radio 3,5? Observen que hay que escribir ahora área de 3,5. 38.485, tal como teníamos acá. Entonces, esta es la forma de definir una función, en este caso muy fácil de definir, con una sola instrucción yo calculo el valor que va a devolver la función. Y listo, si yo a esto lo llamé W, entonces, ¿en qué cambia esto? En que acá es W. O sea, este W es el valor que va a devolver la función. ¿Y cómo se calcula el valor? Pues con la formulita. El valor que va a devolver es pi por el radio al cuadrado. Y esto también le pueden cambiar nombre. ¿Ok? Para el siguiente ejemplo, teníamos una función de dos argumentos. ¿Sí? Queremos calcular la diagonal de un rectángulo cuyos lados son 2 y 3. Entonces vamos a definir una función que se llame, como quieran llamarla, diagonal, o si quieren la llaman f, pero démosle el nombre adecuado. Entonces simplemente abrimos otro archivo, decimos función z igual diagonal de xy, y también se puede calcular con una sola instrucción. ¿Quién es z? O sea, ¿qué es lo que va a devolver la función? Z es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y ya está definida la función. ¿Cómo se debe llamar el archivo? Para que esto trabaje como una función, se debe llamar diagonal. Entonces lo grabamos, se llama diagonal.m y ya tenemos definida la función diagonal, que la podemos utilizar ya como cualquier función, así como se usa el seno, el coseno, etcétera. Ya yo tengo una función que se llama diagonal y yo digo diagonal y entre paréntesis 2,3, o sea, la diagonal de un rectángulo cuyos lados son 2 y 3. ¿Y qué nos dio? 3.6056. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Muy bien, observemos entonces cómo se ejecutan las funciones.
Por ejemplo, para obtener el área de un círculo de radio 1, aquí escribíamos área y entre paréntesis 1. El área de un círculo de radio 3,5, área de 3,5. O sea, así como hacíamos coseno de 3,27, entonces los argumentos de las funciones se escriben entre paréntesis. Acuérdense que usted podía decir cuánto es el coseno de 3,27 multiplicado por 3. O sea, 3 por el coseno de 3,27. Entonces, el coseno se aplicaba a 3,27. El valor que devolvía esa función se multiplicaba por 3 y nos daba esto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos sumar dos áreas? Queremos sumar el área de un círculo de radio 1, sumarla con el área de un círculo de radio 2. ¿Se puede hacer? Pues claro, esta área de 1 es un valor, área de 2 es otro, por lo tanto puedo sumar esos valores. ¿Sí? O puedo decir 5 por el área del primer círculo más el área del segundo círculo elevado al cuadrado. Listo, y me lo calcula. Entonces puedo usar área cuantas veces la necesite porque es un valor. El área de algo es un valor y se puede incluir en otro. Volvamos entonces a cómo hacíamos esto antes. Antes de esto. Creo que aquí tengo un programa que se llama Círculo 2 que calcula el área y el perímetro de un círculo. Entonces era un programa de esos que pedían el radio con un input, calculaban el área y después mostraban el resultado. Se podía ponerle display A. Listo. Este programa que se llama Círculo 2 calcula también el área de un círculo, pero observen que pide datos y muestra resultados. Entonces, cuando usted ejecuta este programa, usted tenía que decir Círculo 2, el nombre del programa, y él le decía, ¿cuál es el radio? 1. Entonces le decía 3, 14, 16. Ahora dijimos área de 1 es esto, pero yo puedo sumar área de 1 con área de 2, o sea, el área de un círculo de radio 1 con el área de un círculo de radio 2. ¿Cómo se haría eso usando el programa círculo? Tendríamos que correr dos veces círculo, una para radio 1, otra para radio 2, y después ¿qué? Hacer la suma. Pero usted no podría decir círculo 1 o círculo 2 más círculo 2 para decir que va a calcular dos áreas y las va a sumar. Eso de una vez le dice que es error, porque estos son scripts, no son funciones. Entonces ya es una ventaja de las funciones, que yo pueda calcular varias áreas y utilizar los valores para hacer otros cálculos. Listo. Entonces, lo que ya tenemos es una nueva forma de programar. Ya no vamos a tener programas que pidan datos con input y que muestren resultados con display. Simplemente vamos a tener funciones. Entonces esta función, aquí la llamamos área, y recibe argumentos, los mismos argumentos que dice acá que tiene la función. Entonces definamos otras. Volvamos acá a los ejemplos. ¿Cómo queda la diagonal del rectángulo? Pues es otro programita. Se va a llamar función, o ya lo hicimos, creo que no. Sí, ya lo hicimos aquí. Entonces esta función tiene dos argumentos y se utiliza acá escribiendo el nombre de la función diagonal y escribiendo los argumentos entre paréntesis. Entonces yo podría decir cuánto da la diagonal. ¿Dónde estaba?
de un círculo de lados 2, de un rectángulo, perdón, de lados 2 y 3 y elevarla al cuadrado. Acuérdense que 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Entonces, si yo cojo la raíz cuadrada y la elevo al cuadrado, esto me da 13 otra vez. Eso no lo podía hacer con un programa que tuviera input y tuviera display, porque esos programas no devolvían, en el sentido de que al ejecutar una función sobre unos argumentos me daba como resultado un número. Entonces prosigamos con el siguiente ejemplo. Definir factorial, pero definirlo como una función, no como un programa o un script que pida, introduzca el valor de n y le diga el factorial es tanto. O sea, no es eso, sino una función que calcule el factorial. No sé, en alguna parte teníamos ese programa, ahora lo vamos a hacer así, función z igual a, voy a ponerle fact no más, factorial de n. El factorial de n es el producto de los números desde 1 hasta n. Entonces empiezo lo que va a devolver la función, que es una z. Entonces empiezo diciendo haga z igual a 1. Z va a ser el producto de los números 1, 2 hasta n. Entonces pongo z en 1 como valor inicial. Luego hago el ciclo para acá desde 1 hasta n. Haga z igual a z por, a este programa de factorial lo conocíamos, z por k. Entonces me va a ser el producto de los números k desde 1 hasta n. Esto es un punto y coma. El for termina con un end. Y la función, si quieren, le ponen en función, pero es muy largo, ¿no? En función. Y ya queda listo. Lo grabamos. Se tiene que llamar fact, ojo, es una regla. El nombre de la función es el nombre del archivo .m, entonces se llama fact. No la llamo factorial porque esa función ya la tiene MATLAB. Aquí estamos aprendiendo es cómo se hace un factorial, no cómo lo hace MATLAB. Listo. Entonces, esta es la función a que yo se le aplico a un número n y me devuelve el producto de los números de 1 hasta n. Ese es el factorial. Lo corremos. Decimos factorial, pero acá se llama factorial de 5. Es 120. Ahí está perfectamente. Vamos a ver el otro ejercicio, el del máximo común divisor, que también lo habíamos hecho, siguiendo el algoritmo de Euclides. Era mientras el máximo común divisor sea mayor que 0, mientras el residuo sea mayor que 0, aplique esta formulita, que que es calcular el residuo, etcétera. Más bien hagámoslo y no hablemos tanto. Entonces se va a llamar máximo común divisor. Escribimos función z igual, la variable que usen es la que sea, mcd. Sí, podemos usar mcd, pero el máximo común de dos enteros, de m y n. Listo. ¿Recuerdan cómo era el programa? Calculábamos el residuo r igual al residuo de dividir m por n y luego vamos a ver que mientras ese residuo sea mayor que 0, hacemos unos pequeños cambios. Listo, calculamos el residuo y ahora decimos mientras, ay Dios,
mientras el residuo sea mayor que 0, cambie m por n, o sea, haga m igual a n, haga n igual al residuo. O sea, si el residuo es 0, vamos a buscar entonces el máximo común divisor entre m y r. Listo, entonces cambiamos m por n por r, y calculamos un nuevo residuo. Podemos copiarnos esta. Y termine. Cuando termine este ciclo, mientras, o sea, esto acuérdense que está dando vueltas aquí hasta que el residuo sea 0. Mientras R sea mayor que 0, cambie M, cambie N, calcule otro residuo, etc. Cuando el residuo sea 0, usted va a decir que el máximo común divisor es N. Eso es lo que dice el algoritmo. Este programa ya lo habíamos hecho, pero con input. Entonces, ¿cómo decimos que el máximo común divisor es N? Asignándoselo al valor que devuelve la función. Entonces yo lo que tengo que decir ahora es, el valor z que devuelve la función es el valor de n. ¿Listo? Esta es la nueva forma de programar con funciones. O sea, ya no hay display, sino que decimos, este valor es el que va a devolver la función. Entonces se le asigna a la variable que utilizamos acá. Este es el valor a devolver. Entonces z igual a n. Lo grabamos, se llama MSD5. Ahora sí, calculamos el máximo común divisor entre dos números, digamos, entre 15 y 85, por ejemplo, que sabemos que es 5. La función se llamaba MCD5, profesor. MCD5. Listo. El máximo común divisor es 5. Y si aquí le meto un número primo, no, pongamos 89, que no es primo. ¿Cuál será el máximo común divisor entre 15 y 89? Es 1. O sea, esos dos números son primos relativos. Bueno, ya eso es ponerle matemática a la cosa. Listo, entonces lo que estamos viendo es que ya estos programas no tienen input ni tienen display. Los datos entran como argumentos y los resultados salen como valores devueltos por la función. Entonces terminamos ya este otro ejercicio. Entonces ya lo que tenemos es una nueva forma de programar. O sea, escribir programas sin input y sin display, sino que los datos entren como argumentos y los resultados sean lo que devuelve una función. Entonces, eso es lo que se conoce como programación funcional, o sea, programación basada en funciones. Una función puede verse como un programa cuyos datos son los argumentos y cuyos resultados son los valores devueltos por la función. En adelante, nuestros programas no serán scripts, sino funciones. Entonces, tenemos un cambio de paradigma. No vamos a escribir más programas que tengan inputs ni display, sino funciones que tengan argumentos y que devuelvan valores. Entonces aquí dicen, no se volverán a pedir datos con instrucciones de entrada, sino que ellos entrarán como argumentos. Ni se volverán a mostrar resultados con instrucciones de salida, sino que ellos serán devueltos, serán los valores devueltos por la función. Entonces la tarea que tenemos ahora, todo lo que hicimos como script, calcular áreas, calcular si un número es primo, etcétera, cualquier programa que hayamos hecho con input y con display, ahora lo tenemos que hacer como funciones. En algunos casos, las funciones imprimirán resultados, pues, pero eso si ellos no son los valores devueltos por la función. Si los valores, si lo que se pide es que una función devuelva algo, entonces no hay que poner display o printf o printf. ¿Correcto? Simplemente la función devuelve algo. Pero si además de eso la función necesita imprimir alguna cosa, entonces sí tendrá que tener displays
o fprint, o lo que sea, si además de los valores devueltos. ¿Listo? Entonces, miremos, por ejemplo, este programa de verificar si un número n es primo. No sé cómo estaba hecho, pero lo que hacíamos era, para un número n, coger los números desde 1 hasta la raíz de n, y si alguno de ellos dividía a n, entonces decíamos ya que n no era primo. Y en el caso en que ninguno lo dividiera, decíamos que n es primo. Entonces la idea es, ¿y cómo se hace como función? No sé dónde estará ese programa, o miremoslo a ver, creo que se llamaba esprimo. Aquí parece estar. Determinar si un entero es primo. Entonces observen el programa. Decía, pida un valor para n, o sea, n igual input. Póngase en cualquier valor, 7. Y luego para acá, desde 2 hasta la raíz de n, porque el 1 no se incluye, si alguno de esos k's divide a n, cambie el valor de c. Y aquí le habíamos puesto que imprimiera quién lo dividió. Quitémosle eso, solamente vamos a decir si es primo o no es. Ya. Entonces la respuesta de esto será, como función, un verdadero o un falso. Verdadero si es primo, falso si no es primo. Entonces vamos a ver cómo se modifica este programa. El programa ya no va a tener input. Le quitamos el input y ponemos la palabra función, o sea, el perfil de la función, z, ya lo estamos haciendo todos con z. Z igual es primo n. Así. Observen que aquí no va punto y coma, aquí estamos diciendo, aquí empieza la función termina es allá en el end function, o cuando se acabe esto. Esto si quieren lo organizan un poquito, que les quede más elegante. Entonces listo, nos dan un número entero n como argumento, vamos a ver si es primo. Listo, se hace todo esto, si se pone c en 7, si la c se cambia por un 3 es porque no es primo, y si se queda en 7 ese valor c es porque sí es primo. Pero ahora este programa no va a decir, no tiene display, ¿sí? No va a decir es primo o no es primo, sino que va a devolver un valor en z. En z es el valor que devuelve la función. Entonces, si c es igual a 7 es porque es primo, entonces hacemos z igual 1. O sea, verdadero, devuelve un 1. Y si z cambió a 3, entonces z igual 0, que significa falso, o sea, no es primo. Entonces ya esta función recibe al n como argumento, al valor al n, y si es primo, devuelve un 1, y si no es primo, devuelve un 0. Ya ese programa que teníamos antes, que era un script, se convirtió en una función. Lo grabamos, se sigue llamando esprimo, vamos a llamarlo esprimo2 para no dañar el otro, esprimo2.m, lo grabamos, pero entonces la función también se llama esprimo2 y lo volvemos a grabar. Listo, venimos acá y decimos, acá no, a octava, y decimos esprimo2, el número 97, y dice, listo, nos devolvió 1, o sea, 97 sí es primo. Si lo volvemos a correr para otro valor, por ejemplo el 49, es primo el 49, responde 0, o sea, es falso. Este caso de una función que devuelve verdadero o falso, esta función se conoce con el nombre de una función booleana. Otra cosa es que cuando uno aplica una función a unos argumentos le devuelve un valor. Entonces ese valor, por ejemplo, se le podría asignar
a algo. Por ejemplo, si yo calculo el máximo común divisor entre 15 y 85, yo sé que eso me va a devolver un número, entonces puedo decir, guarde esto en la variable p, por ejemplo. Haga p igual al máximo común divisor entre 15 y 85. Enter. Listo, entonces ya guardó en P el número 5. Entonces las funciones se pueden utilizar dentro de expresiones, dentro de instrucciones de asignación, dentro de un programa. Ahora miramos una función usada dentro de otro programa. Inclusive más adelante veremos que una función se puede utilizar hasta en su propia definición. Pero miremos qué otros ejercicios se mencionan acá. Y vamos por aquí, verificar si un número es primo, también calculamos el máximo común divisor. Aquí dice, en otros casos las funciones no devuelven valores, o sea, no devuelven nada, pero imprimen resultados. Entonces su único trabajo sería imprimir algunas cosas, pero no tiene por qué, no devuelve nada. Entonces a esas funciones que no devuelven valores se les denomina procedimientos. En algún tipo de programas hay procedimientos y hay funciones. La función es aquella que se aplica a unos argumentos y devuelve unos valores. El procedimiento se le puede aplicar a unos argumentos, pero no devuelve nada. Aquí dice, use por ejemplo mitadear. El programa aquel que cogía un número entero y lo iba dividiendo por 2 mediante divisiones enteras hasta llevarlo a 1. El programa de los crucitos, creo que lo llamábamos. Vamos a ver si acá está. Ya lo tenía aquí. Se llama mitadear un número. Lo habíamos llamado mitadear. Acuérdense, se pide un número n. Y mientras n sea mayor que 0, muéstrelo y divídalo por 2. Entonces es un programa que muestra cosas, por lo tanto tiene que tener displays o fprims. Si lo corremos, para recordar simplemente qué era, acuérdense que decíamos mitadear, ya le iba a poner argumentos, pero este era un script. Entonces yo digo mitadear y me dice ¿qué número? Yo le digo 427, por ejemplo. Enter. Entonces, listo, me imprime 427, mitad 213, mitad 106, etcétera, hasta llevarlo a 1. Pero esta función no calculó nada al final, simplemente imprimió los números hasta llevarlo a 1 y no devolvió nada. Entonces, la pregunta es, ¿este programa se puede convertir en función? Claro, pero es una función que no devuelve nada. Entonces, acuérdense que esto de mitadear, no sé de dónde salió ese verbo, lo vamos a cambiar por una función. Acuérdense que la forma de la función era función y igual, ahora se tendría que llamar mitadear de n, o sea, ya el n no entra por un input, entra como argumento, pero resulta que esta función no va a devolver nada, sino que va a imprimir esto. A ver, mientras n mayor que 0, imprima n y haga n igual a la mitad entera de n y listo. Cuando esto termine en 0 no devuelve nada. Entonces, si no devuelve nada, ¿para qué le pongo un y? Si no va a devolver nada, entonces le quitamos esa y, que es el valor que devuelve, entonces tenemos un procedimiento. O sea, una función que no devuelve valores. Lo grabamos, dejémoslo así, mitadear, ya no es un script, acuérdense, ya no vamos a programar más con scripts. Y ahora, si queremos hacer este mismo, le decimos mitadear, pero ya el dato no va a entrar con un input, sino que se lo pasamos como argumento, entonces aquí colocamos el 427. Y el efecto debe ser exactamente el mismo. ¿Sí? Es una función que no devuelve nada. O sea, si usted trata de decir, haga a igual a mitadear 427, va a haber problemas, porque esa función mitadear no devuelve nada. No sé qué mensaje de error sacará aquí. Parece que sí lo hizo. A igual mitadear de 427 y lo llevó hasta 1, pero dice error. El valor en el lado derecho de la asignación no está definido. O sea, el valor que le iba a asignar a A nunca fue definido en el programa.
pero sin embargo lo hizo, o sea, lo corrió, pero puso una especie de advertencia, un warning, se llama eso. Ok, entonces, de pronto podríamos usar esta función para ponerla a devolver, por ejemplo, el número de divisiones que hizo. Entonces ya sería otra cosa, sería ponerle un contador de divisiones y decirle al final devuelva el contador. Pero ya no es este mismo procedimiento, ya sí sería una función que estaría calculando el logaritmo en base 2 del número n. Muy bien, miremos qué dice acá en el documento. Dice, digamos por aquí, que la programación funcional permite delegar trabajos por medio de subprogramas que se encarguen de partes de procesos más complejos o muy extensos. Listo, entonces volvamos acá. Esta función que se llama exprimo2, que simplemente verifica si un número es primo o no. La podemos usar dentro de otro programa que trabaje con números primos. Por ejemplo, nos dicen, haga un programa que calcule o que imprima, vamos a llamarlo imprimir, los números primos entre ¿qué lo quieren? Entre 400 y 500 o entre dos valores A y B, entre A y B. Bueno, pongámosle de una vez que A sea menor que B, pues, para que tenga sentido. Con A menor que B. Bueno. Imprimir los números primos entre dos valores A y B, A menor que B era la cosa que decía. A menor que B. ¿Listo? Entonces, A igual input, ¿desde dónde? No, ya las funciones no tienen input. Entonces vamos a hacer una función. ¿Esta función devuelve algo? No, solamente va a imprimir los números primos que están entre dos números A y B. Entonces llamémosla como primos, ¿qué? Primos 2, pues, si no existe hasta ahora ese programa. Primos 2 de A, B. Entonces ya esos valores no se van a pedir como input, se están introduciendo aquí como argumentos. Función primos 2 entre A y B, que va a imprimir unos primos. Entonces yo simplemente ya tengo una función que chequea si un número es primo o no, que se llama exprimo2. Entonces si esa ya hace el trabajo, la vamos a utilizar acá. Entonces yo solamente tengo que generar los números entre A y B para ver cuántos son primos, pero números enteros entre A y B. Entonces yo puedo decir, para acá este ejercicio me suena que se había hecho en alguna parte, desde el cielo de A, porque no sabemos si eso es un número real, hasta B, B no importa, si es mayor, si es menor, ya no lo toma. Vamos a preguntar si K es primo, pero yo tengo una función que se llama exprimo2. Si es primo 2 aplicado a K, si eso me da 1, es porque es primo. Entonces yo podría poner aquí, si esto es igual a 1, imprima el número K. Listo. Si es primo, imprima el número K y terminó. Fin. Y terminó el for. Esto viene acá, se ve más bonito. Lo grabamos
se va a llamar primos2, se tiene que llamar primos2.m, y entonces, dados un A y un B cualesquiera, me va a imprimir los números. Entonces esta función no devuelve nada. Imprime unos números entre dos números que yo le dé y listo. Pero el que está haciendo el trabajo de chequear si un número es primo es esta otra función que se llama exprimo2, que devuelve 1 si el K es primo o 0 si no lo es. Entonces si K es primo, imprímalo y está listo el programa. Vean que queda cortitico y fácil de entender. Yo aquí estoy generando números entre A y B y los que sean primos se imprimen y ya. Si quiero ver cómo se chequea si un número es primo, pues me voy a ver esta función a ver cómo está hecha, y eso está por allá en otra parte. Ya está grabado, se llama primos2, me vengo a Octave, vamos a borrar pantalla, decimos primos2, pero ya le tengo que dar argumentos. ¿Entre cuánto y cuánto los quiere? Entre 600 y 650. Entonces, ya fíjense que estamos programando de otra manera. Calcúleme, imprímame los primos entre 600 y 650 y le doy Enter. Ahí están. Esos números son primos, 601, 607, 613, 17, 19, 31, 41, 43, 47. Fíjense que parece que fuera lo mismo, pero observen que el 29 no está, porque el 629 parece que alguien lo divide. Entonces, listo, estoy usando una función dentro de otra función. O sea, esta función es un subprograma. La función exprimo2 es un subprograma de la función primos2. O es un esclavo, como se le dice también. Esta es la que está haciendo el trabajo duro. El primos2 lo que está es repartiendo el trabajo. Cójame los números entre A y B y use exprimo2 para chequear si son primos o no. Este tipo de programación también se conoce como programación modular. O sea, ahí cada función se encarga de una parte del trabajo. Entonces podría haber programas muy complicados, pero que son fáciles de leer porque los trabajos están repartidos entre varias funciones. Miremos qué sigue acá en el documento. Hay un capítulo especial para estas funciones que devuelven un valor de verdad, o sea, que devuelven 0 o 1. Ya hicimos un ejemplo de la función que chequea si un número es primo. Estas funciones, en algunos casos, tienen una forma particular de programarse. Aquí la función que es booleana es la que se llama exprimo2. Entonces, esa forma de hacerse tiene que ver con esto. Aquí para nosotros C igual 7 significa que el número es primo. Que estoy suponiendo, dado un n cualquiera, lo primero que digo es suponga que sí es primo. Bueno, hubo un largo silencio aquí porque estaba mirando esto. Yo usaba un 7 para decir que el número era primo, pero después voy a usar z igual 1 o 0 para decir que es primo. Entonces aquí hay un trabajo duplicado completamente y este programa se puede hacer mucho más corto. Esto a la hora de revisar los programas si están haciendo más bobadas de las que necesitan hacer, etcétera. Entonces, este z que va a ser si es primo o no, vamos a usarlo acá adentro y dejamos de usar esta c. Entonces decimos, por ejemplo, haga z igual a 1, porque el z igual 7 era para ver si z era primo. Entonces basta con que yo diga z igual a 1, que estoy afirmando, dado un n cualquiera, empiezo diciendo, listo, si es primo. Pero va a dejar de ser primo si algún número entre 2 y la raíz de n lo divide. Entonces, si alguno lo divide, el z se cambia de una vez por 0.
y se sale. Entonces yo no necesito esto de acá para nada. Vean cómo se redujo el código para esta función booleana. Empiezo diciendo, es primo, pero si alguno lo divide, ya no es primo. Y sálgase. Este break puede ser break para que salga del for, pero al salirse del for se acabó el programa. Entonces podría ser return, o sea, sálgase del programa. Listo, y ya está hecho el de es primo. Pero esto de poner z en 1 primero, decir si es primo, es algo que en derecho se conoce como el principio de la buena fe. Yo empiezo diciendo n es primo, o sea, listo, es primo, y supongo que es primo, o sea, es primo mientras no se demuestre lo contrario. Si se demuestra que alguien lo divide, de los que no deberían dividirlo en caso de que fuera primo, entonces cambiamos la z por 0 y se acabó. Entonces esto se dice el principio de la buena fe, suponga que es primo, pero si alguien lo divide, ya diga que no es primo. Y observen que z es el valor que se va a devolver de una vez. Entonces esta función devuelve un 1 si nadie lo dividió, o 0 si alguien lo dividió, y se sigue llamando primos 2, pero ya con muchas menos líneas de código, y lo volvemos a correr si queremos, y se llama es primo 2. Es primo 2 de ¿quién? El número 83. Creo que es primo. Sí es primo, devolvió 1. Incluso esta función primos 2 usa la función es primo 2, que ya fue modificada. Entonces si yo vuelvo a chequear, dígame los primos entre 300 y 450. Me sigue funcionando. ¿Sí? Yo simplifiqué la función es primo 2, que es la que chequea si un número es primo, y me funcionó acá perfectamente en el otro programa que se llama primos 2, que usa es primo 2. Entonces lo que estamos viendo aquí es que esta función primos 2 utiliza la función es primo como un subprograma o como un esclavo.